Pues bien, mis amados hermanos, este martes vamos a continuar con esta predicación. Recuerden lo que comentamos el jueves pasado, que simple y sencillamente se iba a quedar en stand-by, ¿verdad? Por el hecho de los tiempos. El día de hoy vamos a continuar después de haber estudiado acerca de el ceñirnos con la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar con el tema acerca de la coraza. En el mundo natural, hermanos, la coraza cubre la parte superior del cuerpo. El cuerpo del guerrero es protegido y es cubierto por la coraza, ¿verdad? Esto permite que sus órganos vitales, tales como el corazón, los pulmones, el hígado, se protejan, estén protegidos. Por lo tanto, la coraza espiritual de la justicia no se refiere a tu justicia, no se refiere a tu pensamiento, no se refiere a tu percepción de justicia, no, sino realmente se refiere a la cobertura de la justicia de Cristo en nuestras vidas. Esto está basado en Filipenses 3:9 y dice la palabra de Dios: y ser hallados en Él, no teniendo nuestra propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Este es el tema que nos atañe el día de hoy, y a partir de ahí vamos a continuar con los zapatos y con toda la armadura espiritual. Y para esto quiero orar, quiero que pongamos nuestra vida en manos de Dios, pidiéndole: Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, nosotros te rogamos que sigas hablando a nuestras vidas, Señor. Hemos decidido tomar este tiempo para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra y para ponernos, Señor, en sintonía con tu voluntad. Te ruego, mi Dios, que a través de tu Espíritu Santo nos sigas guiando a la verdad, a la justicia, y que podamos ser nosotros instruidos, Señor, para poder resistir a las acechanzas del enemigo y venir a vestirnos con toda esa coraza que tú nos has dado, Señor, con esa protección, esa armadura que tú has traído para nuestras vidas, Señor, y resistirle al diablo a través de esa armadura, a través de la fe, a través de todo lo que nos has enseñado y que nos estás enseñando. Hoy te ruego, Padre, que bendiga la vida de mis hermanos, que sigas hablando a sus vidas y que esto sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. A ti damos la gloria y la honra, Padre, porque solamente tú eres digno de merecerla. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo todo esto sea. Amén y amén. Entonces, hermanos, retomando el tema, quiero decirles que nosotros no nos mantenemos por nuestros propios méritos. Todo lo que hagamos fuera de Jesucristo, hermanos, no nos alcanza para poder mantenernos protegidos, acorazados. Nuestra realidad es tan pequeña que para el enemigo es de risa atacarnos cuando no estamos adheridos a la vid verdadera. Porque obviamente nosotros tenemos que comprender que la justicia procede de Dios, basada en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense bien que nosotros debemos aprender a sostenernos en Cristo Jesús. No podemos enfrentar al enemigo sin una protección o sin la protección de la justicia de Cristo. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 7, el apóstol Pablo les dice y nos dice propiamente a nosotros como parte del cuerpo de Cristo: en palabra de verdad, en poder de Dios y con armas de justicia a diestra y siniestra. O sea que la justicia de Cristo protege todos nuestros órganos vitales en el área espiritual y nos protege de los ataques de Satanás, nos protege de los ataques de la impiedad, de la injusticia. La coraza de justicia debe ser abrochada sobre el cinto de la verdad que hablábamos el jueves, sobre Jesucristo mismo, porque Jesucristo es la verdad. Los zapatos, hermanos, fíjense que existen diferentes tipos de zapatos para diferentes propósitos. Algunos son para caminar, otros para actividades deportivas específicas. De hecho, hay tenis tan específicos que se pueden utilizar específicamente o exclusivamente para correr, otros para hacer ejercicio dentro de un gimnasio,
porque tienen cualidades diferentes, otros para poder jugar básquetbol, otros para poder ir a la montaña a caminar, ¿verdad? Cada tipo de zapato tiene sus características y sus especificaciones propias. Por lo tanto, los zapatos del soldado deben ser obviamente de otro tipo. Son zapatos designados para la guerra, que tienen una protección especial. ¿Ah? Un soldado que no es capaz de avanzar en el campo de batalla, pues simple y sencillamente es incapaz para estar en la guerra. Efesios 6:14 nos indica que debemos calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esto nos indica tener una actitud de alerta para avanzar en el reino espiritual, en contra del enemigo y a favor del reino de Dios. Estos zapatos espirituales, hermanos, protegen nuestra voluntad de la tentación del enemigo que nos guiará por caminos equivocados. Entonces, estos zapatos también nos indican la disposición que debemos tener para hacer toda buena obra y para difundir el evangelio a todas las naciones. Estos zapatos espirituales nos capacitan también para mantenernos, óiganlo bien, para mantenernos contra el enemigo, como Pablo nos los ha animado a hacer allí en Efesios 6:14, como lo hemos leído. Otra parte fundamental, hermanos, de lo que es propiamente la armadura espiritual que el Señor nos ha dado, es el escudo. En el mundo natural, el escudo era usado para proveer protección al cuerpo entero del guerrero, ¿verdad? Ahora, el escudo espiritual que el Señor nos ha dado es el llamado el escudo de la fe. Y hay varios tipos de fe mencionadas en la Biblia. Todos esos tipos de fe vienen a conformar correctamente nuestro escudo. Entonces, fíjense bien que hay la fe de salvación, lo que yo he llamado la fe salvífica. Perdón. Entonces, esa es la fe primaria. Ese es el primer don que el Señor nos dio para poder poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es la fe que nos trae a salvación y vida eterna. También está el don de la fe, ¿verdad? Y también está el fruto espiritual de la fe. Pero vamos a ver que la palabra fe, cuando es usada en relación con el escudo de la fe, habla de una fe defensiva. Una fe que protege, una fe que defiende, ¿ok? Entonces, esta fe es una fe firme, es una firme confianza en Dios que protege todo nuestro ser. Y es lo que tenemos que aprender a vivir. A través de la fe, Dios protege todo nuestro ser. ¿Y de qué nos va a proteger, hermanos? Nosotros tenemos que ir avanzando en el estudio de la palabra para reconocer lo que Dios quiere traer a nuestras vidas a través de toda esta enseñanza de la guerra espiritual. Esta fe nos protege, o este escudo propiamente nos protege de los misiles de duda que lanza el enemigo, los misiles de incredulidad que son enviados por el enemigo. ¿Cuántas veces honestamente nosotros hemos caído en esa condición en donde el enemigo ha mandado un dardo de fuego, un misil de duda y honestamente hasta pensamos que lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo en Cristo, en la fe, en lo espiritual, pues como que ni tiene sentido. ¿De qué me sirve estar todos los domingos atendiendo a las predicaciones? ¿De qué me sirve estar leyendo la palabra de Dios? ¿De qué me sirve estar orando? Si el enemigo ha mandado un misil y no lo he podido detener porque no he puesto correctamente mi escudo de la fe y me lleva a una situación en donde puedo llegar hasta a pecar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Al no agradarlo, obviamente estoy pecando, ¿verdad? Entonces, también nos manda muchos dardos de fuego de incredulidad. Muchas ocasiones hemos puesto en tela de juicio, en duda, la misma palabra de Dios, o lo que el pastor o lo que el maestro me enseña.
Y entonces empiezo a debatir, empiezo a contender. Acuérdense que la palabra de Dios no se hizo para contienda. La palabra de Dios tiene la particularidad de que ella se defiende por sí misma. El punto es aprender a esgrimar la palabra de Dios para enseñarnos a ver cómo se defiende la palabra sola. Entonces, esos dardos de incredulidad que el enemigo nos ha lanzado, muchas ocasiones tienen el efecto por el cual el enemigo los lanza, para que nos alejemos de la verdad, para que nos alejemos de Dios, para que nos dejemos de congregar, para que nos dejemos de reunir, para que dejemos de atender a la palabra, y de esa manera el enemigo pues gana terreno, porque nos separa de la manada, nos separa propiamente de la congregación. Y recuerden que un animal de presa es lo que propiamente hace para poder atacar correctamente y tener la presa a su merced y matarla, que es lo peor. Entonces nosotros no tenemos que llegar a esa condición, hermanos. Debemos de realmente portar correctamente el escudo de la fe para que nos proteja de esos misiles de duda, de incredulidad que el enemigo envía. Este escudo de fe es una confianza en Dios. Y ahorita yo quiero darles el punto de lo que es la palabra emuná. En el hebreo la palabra emuná nos trae a una reflexión de qué es la fe verdadera, la fe genuina. Esta palabra nos da 3 puntos fundamentales en que debemos nosotros realmente depositar nuestra fe y nuestra confianza. Son 3 niveles muy específicos que nos llevan a realmente vivir la experiencia en donde Dios se manifiesta en nuestras vidas de una manera excepcional. El primer nivel es creer fielmente que todo, absolutamente todo, proviene de Dios. Que todo, no hay nada que se le haya escapado a Dios, y no hay nada que no provenga de Él. Cuando nosotros aceptamos esa primicia, esa condición, en automático estamos actuando con fe verdadera. Cuando entendemos que todo proviene de Dios, nuestras enfermedades, nuestro alimento, nuestra vida misma, nuestra muerte misma proviene de Dios. Por lo tanto, ahí empezamos a basar nuestra fe correctamente. La segunda es que todo, absolutamente todo, nos sirve para bien. Romanos 8:28 así lo dice, ¿verdad? Dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos suceden para bien, porque hemos sido llamados para un propósito eterno. Entonces, cuando nosotros declaramos que todo lo que nos sucede es para bien, también estamos actuando con una fe verdadera, con una emuná. Cuando nosotros podemos comprender que aún en medio de cualquier circunstancia, por difícil que sea, podemos declarar que todo nos va a ayudar para bien a final de cuentas, estamos actuando con emuná. Y por último, hermanos, tenemos que el tercer nivel es que debemos aprender a entender que todo tiene un objetivo claro y que nos va a dar una enseñanza muy particular la circunstancia o la situación por la que estamos pasando para la gloria de Dios. Entonces, lo resumo nuevamente. La emuná nos tiene que llevar, o una fe verdadera nos tiene que llevar a declarar y aceptar que todo proviene de Dios, que todo nos ayuda para bien y que hay una enseñanza específica para nuestras vidas a través de esa circunstancia o situación que estamos viviendo. Esa es la verdadera fe. Y tú y yo tenemos que aprender a vivir en esa condición, hermano. Entonces, fíjense bien que este escudo de fe es una confianza en Dios, como les decía. Es emuná, que desvía todos los dardos del enemigo de su objetivo, que somos tú y yo. El escudo de la fe es una constante aplicación de la palabra de Dios
a los asuntos cotidianos, a los asuntos de la vida, a todo lo que nos atañe, a todo lo que nos aqueja. Por lo tanto, es una fe que nos capacita para vencer a las fuerzas malignas del mundo. La primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe, nuestra emuná. Amén. Entonces, esto también viene combinado con el amor de Dios, porque así la fe es más efectiva. Primera de Tesalonicenses 5:8 dice: pero nosotros, tú y yo, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y del amor. Aquí se amalgama, aquí se juntan las dos palabras, fe y amor. Dice: y con la esperanza de salvación como casco. Luego entonces, hermanos, es fe basada en la verdad. El Salmo 91, versículo 4 declara que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. Escudo y adarga. La adarga, hermanos, era un escudo muy particular en la era de los bíblica. Propiamente era un escudo más grande de lo normal que protegía completamente al guerrero. Esa es la adarga que habla el versículo 4 del Salmo 91. Escudo y adarga es tu verdad, ¿verdad? Entonces, esta fe está basada en la salvación que el Señor Jesucristo trajo a nuestras vidas, que Dios mismo trajo a nuestras vidas y lo declaró como una palabra profética en el Salmo 18, versículo 35, y dice: me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. ¿Quién fue nuestra salvación? ¿Quién es nuestra salvación? Jesucristo. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Por lo tanto, hermanos, sin fe no tenemos entendimiento de la verdad. Sin fe no podemos recibir salvación. Recordemos que todo lo espiritual lo tenemos que ver a través del cristal de la fe. Si lo queremos ver desde nuestro raciocinio, desde nuestra mente finita, desgraciadamente se va a ir tan lejos que ni siquiera vamos a poder comprender lo que es la salvación o para qué necesitamos salvación. Eso es lo que desgraciadamente viven todos aquellos que se declaran ateos o agnósticos, que buscan supuestamente la verdad, pero a través del raciocinio humano. Nosotros, para la gloria de Dios, hemos sido invadidos por la fe de salvación o la fe salvífica, que nos permite visualizar todo esto a través de lo espiritual, del cristal de la fe, del cristal de lo espiritual, hermanos. Entonces, sin fe, pues simple y sencillamente no podemos ir con el Evangelio de la paz. ¿De qué serviría tratar de anunciar algo de lo cual no estamos convencidos? Porque es pues la fe, la certeza de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. Entonces no podríamos llevar el Evangelio de la paz si ni siquiera estamos convencidos de ello mismo, si ni siquiera estamos esperando a lo que técnicamente debemos esperar, que es la salvación y vida eterna. Sin fe no podemos reclamar la justicia de Cristo y usar efectivamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque si tú y yo tratamos de utilizar este libro, este bendito libro, sin fe, pues es lo que yo en algún momento, hace muchos años, yo tenía alrededor de 18 años, o sea, ya llovió, ¿verdad? Pero tenía yo alrededor de 18 años cuando leí por primera vez la Biblia completa, de tapa a tapa, así completita. No se me escapó ni un solo renglón. Pero cuando me preguntaban qué referencia les podía dar acerca de la Biblia, qué era la Biblia para mí en ese momento, sin Cristo, mi declaración fue muy, yo considero certera. Para mí era un libro de referencia, era un libro histórico. Y lo declaraba yo de esa manera porque obviamente se declara aquí en la palabra de Dios como un libro, pues la historia del pueblo judío.
y era un libro para mí de referencia porque pues me daba de alguna manera datos muy particulares que podía yo entender de que era un denario, era una referencia de una similitud, que era un denario, que era un codo, cosas de esa naturaleza. Pero en ningún momento yo en aquellos tiempos podía ver que era la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo no moraba en mí. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, como todos ustedes también lo estuvieron antes de venir a Cristo. Estaba destituido de la gloria de Dios. Y por estar muerto, pues obviamente para mí ese era un libro más. Era un libro más de biblioteca. Pero gloria sea a nuestro Señor que cuando se activó en nosotros ese don que Dios puso desde el principio de los tiempos, que es el don de la fe salvífica, se activa en nuestras vidas. Dios tiene misericordia, lo activa y venimos a una gran bendición que es la declaración por fe, por esa fe, de nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y es ahí donde empieza una nueva vida. La palabra de Dios nos enseña claramente que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y por lo tanto ahora como una nueva criatura, con el Espíritu Santo ahora morando en mi corazón, yo puedo declarar fácilmente que la Biblia es la voz de Dios. Vox Dei. Eso lo aprendimos ahora en escuela dominical el domingo pasado. Aprendemos que es netamente y genuinamente la voz de Dios expresada a través de la palabra. Es el mismo Dios revelándose a nuestras vidas. Ahora yo ya lo puedo entender. Ahora tú ya lo puedes entender. Porque has nacido de nuevo. Y por eso, curiosamente, te ha dado hambre y sed de justicia. Te ha dado hambre de conocer cada vez más la palabra. Te ha dado hambre de saber quién es Dios, por qué es Dios, para qué es Dios. Y gloria a Dios porque Él se revela a través de su palabra. Te abre los ojos espirituales, te abre esa mente infinita en el área espiritual, que es a través de la fe, del emuná. Y empiezas a comprender que todo proviene de Dios, que tiene un objetivo claro para ayudar a nuestras vidas en todo momento. Y que trae también un sentido a nuestras vidas porque nos enseña constantemente el para qué fue enviada esta palabra. Amén. Entonces, esta fe no es una suposición o una idea, hermanos. Esta fe es algo concreto, algo sólido, algo tangible. Es un hecho basado sobre la palabra de Dios. Y podemos incrementar nuestra fe al escuchar la palabra de Dios. Es por eso que yo les animo constantemente a que estén escudriñando, leyendo, viendo la palabra, porque es así como se va a aumentar nuestra fe. Dios quiere aumentar nuestra fe. Quiere que confiemos plenamente, totalmente en Él. Que no haya duda de variación en su condición para nuestras vidas, porque Él es inmutable. Amén. Entonces, también nos lleva a actuar sobre nuestra fe presente. Podemos leer lo que dice Romanos 10, 17, y lo quiero citar primeramente para entender qué es lo que nos lleva a aumentar nuestra fe. Y Romanos 10, 17 dice, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, al estar escuchando constantemente la palabra de Dios, nos va a llevar a tener cada vez mayor fe porque estamos oyendo la voz de Dios. Actúa sobre nuestra fe presente, como lo dice Romanos 1.17. Fíjense lo que dice Romanos 1.17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y también podemos incrementar nuestra fe porque buscamos a Dios a través de su palabra. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Fíjense bien lo que dice Hebreos 12:2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él,
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Se dan cuenta que al buscar nosotros en la palabra de Dios al Dios mismo, al Dios verdadero, Él se revela y nos aumenta la fe? Otro tema que tenemos que ver, aparte del escudo, es el yelmo de la salvación. Y eso no es algo que te pones solamente cuando eres salvo o cuando decidiste entregar tu vida a Cristo, cuando viniste a reconocerlo como Señor y Salvador. Recuerda que estamos tratando con armaduras espirituales en este momento, en este apartado, en este tiempo. Y se supone que eres un creyente y un miembro del ejército de Dios antes que comiences a ponerte la armadura. Desde el momento en que te enfilaste, que te enrolaste en las filas del ejército de Jehová de los ejércitos, pues ya tenías esa condición de ser un soldado de Cristo, ¿ok? Ahora, el yelmo de la salvación representa una mente regenerada. Y eso lo vamos a ir adquiriendo poco a poco, ¿ok? Representa un pensamiento de vida transformado y renovado. No es el hecho de que el día que recibiste a Jesucristo, todo tu estilo de vida, tu forma de pensar, tu mente se convirtió y cambió completamente su condición, ¿no? Ha sido un proceso y seguirá siendo un proceso paulatino, pero que sí tenemos que estar prestos a utilizar el yelmo a través de la renovación de nuestra mente. De venir a una metamorfosis, a la metanoia. Romanos 12:2, así nos lo explica el apóstol Pablo, que no debemos conformarnos a este mundo, a este sistema de cosas, sino más bien debemos ser transformados, ¿verdad? Para efecto de poder ser cada vez más eficientes soldados en Cristo. Entonces, fíjense bien que posteriormente, en otros temas que vamos a tratar más adelante, aprenderemos que Satanás desesperadamente batalla por el control de la mente. ¿Se acuerdan? Hay un libro, es más, que dice que nuestro campo de batalla es la mente. Esta parte de nuestro ente, de nuestro ser, es lo que el mismo Satanás está batallando constantemente por mantener control sobre las mentes humanas. Gloria a Dios que nosotros venimos a ser nuevas criaturas y empezamos a ser transformados por el poder de Dios. Pero déjenme decirles que una mente indisciplinada hace del guerrero cristiano una presa fácil de los engaños pecaminosos del enemigo. Es por eso que nuestra congregación para la gloria de Dios se llama Centro de Formación Cristiana, Aljaba de Dios. ¿Y por qué lo toco en este momento, hermanos? Porque nosotros tenemos que venir a ser formados en una disciplina. Muchas veces a quien disciplina se le odia. No es grato que alguien nos tenga o nos someta en una disciplina, porque el enemigo siempre está tratando de que nosotros hagamos nuestra voluntad, que hagamos lo que queramos. Muchas ocasiones yo he escuchado ya comentarios de algunos hermanos, ¿verdad?, que mi pastorado ha sido un pastorado muy autoritario, entre comillas, porque yo no tengo esa condición. Pero hacen expresiones como de, a fuerza nos quiere meter la Biblia. Él porque tiene esa capacidad, a él porque le gusta, él porque ya es fanático, él porque ya es pastor. Amados, mi interés honestamente es que ustedes sean disciplinados, porque se los vuelvo a repetir como lo escribí. Una mente indisciplinada, una mente que no tiene disciplina, hace de cada uno de esos guerreros indisciplinados que tienen esa mente una presa fácil de los engaños pecaminosos del enemigo. ¿Por qué? Porque cuando no hay disciplina, hermanos, lo mismo da atender a una predicación que no atenderla. Lo mismo da tener un espacio, un tiempo
de intimidad con el Señor que no tenerlo. Lo mismo da leer la palabra de Dios que no leerla. Hermanos, nosotros somos soldados de Cristo y tenemos que ser disciplinados. Yo no pudiera imaginarme a un soldado de un gobierno, de un ejército, de un país que no se lo someta a disciplina. Que hiciera lo que él quisiera, que no pudiera ser gobernado, que no pudiera ser sometido. Desgraciadamente ese soldado no serviría para nada. Sería indisciplinado, sería corrupto, sería desordenado y no tendría ningún efecto en contra del enemigo. Entonces, déjenme decirles que Pablo habla del yelmo como de la esperanza de la salvación. Ahí en 1 Tesalonicenses 5:8. Es la esperanza de la salvación el yelmo. ¿Por qué? Porque es el que nos permite tener disciplina, una mente reformada, una mente transformada. Eso es a lo que se refiere el yelmo de la salvación. Entonces, la salvación, cuando es apropiadamente experimentada y entendida, protege nuestra mente. Porque cuando entendemos que somos salvos, hermanos, sabemos y comprendemos claramente que podemos pecar, ¿sí? Dice la palabra de Dios que todo lo podemos. Pero también tenemos que entender que no todo nos conviene. Una mente transformada puede entender, una mente que ya comprendió la salvación puede entender que todo nos es lícito, pero no todo nos edifica. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que llevar esta condición a que debemos permitir que esa mente transformada proteja nuestra condición. La salvación debe proteger nuestra mente al comprender el precio que se pagó, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo que llevó en el oprobio, en la maldición, acarreando nuestro pecado, derramando su sangre preciosa en la cruz del Calvario para salvación nuestra. Eso es lo que nos debe de llevar a proteger nuestra mente de las acechanzas del enemigo. Y eso es lo que nos permite resistir a la tentación. Cuando tú y yo nos enteramos y comprendemos propiamente lo que es la salvación, valoramos, ponderamos correctamente ese precio que se pagó y tomamos decisiones correctas. Sí quisiera, pero ya no. Sí puedo, pero ya no necesito pecar para sentirme, entre comillas, a gusto o bien. Espero que sea yo muy claro en ese sentido, hermanos, porque esto es poderosísimo en el Señor. Son bombas poderosas espirituales que tenemos que tomar en consideración siempre. La salvación, hermanos, abraza el pasado, el presente y el futuro. Abraza el pasado porque es de allí de donde nos saca el Señor, de nuestro pasado. Abraza el presente, hermanos, porque es aquí donde podemos realmente vivir la vida de plenitud que el Señor Jesús ofrece. Y abraza el futuro, hermanos, porque es nuestra esperanza, porque es lo que ciertamente esperamos de aquí a mañana. Amén. Entonces, cuando entendemos que has sido salvado de la pena y la culpa del pecado pasado, podemos entender que el Señor nos ama de tal manera que no escatimó absolutamente nada para nuestra salvación y vida eterna. Somos salvos del poder del pecado en el presente porque hay una esperanza de la salvación. Esto se refiere a la salvación en el tiempo futuro. Es la salvación final de la presencia del pecado cuando Jesús regrese. Recordemos que para el hombre está escrito que un día muera y después de eso el juicio. Si antes Jesucristo no regresa, ¿verdad? Si nos toca que veamos a nuestro Señor Jesucristo regresar y llevarse a su iglesia, pues esperemos que dentro de esa iglesia que el Señor se lleva seamos tú y yo, atendiendo a todo esto, guardando nuestra mente, guardando nuestro cuerpo, guardando nuestro ser.
para la venida de nuestro Señor Jesucristo, o para el día en que seamos llamados a la presencia de Dios. Y que eso no debe atemorizarnos ni debe traer tristeza, porque tenemos una esperanza muy fundamentada en Cristo Jesús. En la primera carta de los Tesalonicenses, hermanos, quiero citarlo y leerlo correctamente. En el capítulo 4, versículo 13, basa nuestra fe en una condición muy clara. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Tú y yo tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Tenemos una condición en donde podemos confiar que nuestro futuro está asegurado en Cristo Jesús. Amén. Es una bendición, hermanos. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, esta es la gran bendición que tenemos ahora en Cristo Jesús. Tenemos una fe, tenemos una esperanza, y que todo está basado en la muerte y resurrección de nuestro Señor. Gloria a Dios porque Él resucitó. Porque si no, seríamos personas con una fe digna de ser dignos de compasión. Pero gloria a Dios porque nuestro Señor Jesucristo resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y vendrá con poder y gloria, como lo acabamos de leer. Y si a nosotros no nos corresponde, porque el plan perfecto de Dios así sea, el recibirlo en el aire, en ese arrebatamiento, y déjenme decirles que la palabra arrebatamiento quiere decir, fíjense bien, es la palabra griega arpadazo. Dice que es capturar, quitar, atrapar, tomar por la fuerza. La palabra misma describe la acción del Espíritu Santo al transferir a Felipe, por ejemplo, de una localidad a otra. Ahí en Hechos 8:39 lo dice. Y el arrebato de Pablo al paraíso, que menciona en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 2 y 4. O sea, que sugiere la acción de una fuerza repentina. Si a nosotros nos corresponde vivir ese rapto, pues vamos a ver cómo vamos a ser llevados con una fuerza repentina. Si no nos corresponde, hermanos, la gloria sea para nuestro Señor. Estaremos durmiendo y seremos despertados primeramente para poder asistir a esta condición. Los que dormimos en Cristo, o los que dormiremos en Cristo, o los que dormirán en Cristo, tenemos esta esperanza, esta fe que nos lleva a esa condición. Entonces, es la salvación final de la presencia del pecado cuando Jesús regrese, lo que acabo de explicar. La esperanza de esta salvación futura debe fortalecer nuestra mente contra los ataques de Satanás. Toda aquella tribulación, todo aquello que pudiera traer hasta desánimo, debe ser eliminado de nuestra mente, de nuestras vidas, por esta esperanza que tenemos en Cristo Jesús, por la fe que tenemos en Él. Entonces, fíjense bien que tenemos una esperanza confiada en el futuro porque Dios está obrando su propósito en nuestras vidas. Y quiero citar Efesios 1, versículos 9 y 10. Y dice la palabra de Dios:
Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Se dan cuenta? Él va a cumplir con los tiempos establecidos que tiene en su plan perfecto. Él tiene un cronograma de actividades perfectamente diseñado. Y tan es así que tú y yo venimos a esta tierra en el tiempo perfecto de Dios. Tú y yo no pedimos vivir, no pedimos nacer, pero la gloria sea para nuestro Señor, porque Él ya nos tenía contemplados desde antes de la fundación de este mundo. En su corazón y en su mente estábamos tú y yo. Y lo mejor de todo es que Él nos había predestinado para salvación y vida eterna. Tú y yo venimos a los pies de Cristo en el tiempo perfecto, cuando Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Yo nací nuevamente para la gloria de Dios y por su misericordia y su amor el día 16 de septiembre de 2004, hermanos. Yo espero que tú te acuerdes cuando naciste. Y si no haz memoria, el Espíritu Santo te traerá memoria. Y dale la gloria a Dios. Y es el cumpleaños que de verdad debemos de festejar. Porque obviamente es el nacer a la vida eterna. El nacer en Cristo Jesús. Es un nacimiento que no fue voluntad de hombre o de varón, sino que fue voluntad de Dios. Es el nacimiento espiritual. Es el nacimiento que viene a ser lo que en el capítulo 3 del Evangelio según Juan relata el Señor Jesucristo a Nicodemo. ¿Verdad? Nosotros hemos nacido de agua y de espíritu para la gloria de Dios. Entonces, el Señor ha sido muy bueno con todos nosotros, hermanos. Y me estoy refiriendo a todos los verdaderos hijos de Dios, a todos ustedes, a mí mismo, para la gloria de nuestro Señor. Por último, mis hermanos, vamos a empezar a ver lo que es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Fíjense bien, es tanto un arma ofensiva como defensiva. Esto seguramente lo vamos a tocar también en el tema de la estrategia ofensiva. Vamos a ver cómo esta arma es usada ofensivamente a través, por ejemplo, de la oración. Después de describir la armadura del soldado cristiano, Pablo nos comenta en Efesios 6:18, dice: oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velen en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Entonces, la oración y su práctica asociada con el ayuno, que también vamos a estudiar posteriormente, son poderosas armas espirituales que el Señor nos ha dado. Estas dos armas espirituales, que es la oración y la práctica asociada con el ayuno, o sea, la oración y el ayuno, pueden ser usados tanto ofensiva como defensivamente. ¿Se acuerdan que la vez pasada describimos la boa? El Señor nos ha dado esa arma increíble. Biblia, oración y ayuno. Hoy es el día en que empezamos a amalgamar esas tres palabras, esas tres disciplinas espirituales para la gloria de Dios y para mantenernos en una condición activa en contra del enemigo. Vamos a resumir la armadura de Dios y sus propósitos. Voy a tocar este último tema y con esto termino. El cinturón o cinto de la verdad protege del engaño de Satanás que puede llevar a la injusticia, o sea, al pecado. La coraza de la justicia protege de la impiedad, o sea, del pecado que lleva a la confusión. Los pies, con el apresto del Evangelio de la paz, nos protege de la confusión espiritual que desemboca en la incredulidad. El escudo de la fe protege contra la incredulidad que lleva a la esclavitud. Y el yelmo de la salvación nos protege contra la esclavitud. Y por último, la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios, es usada tanto como un arma ofensiva como defensiva. Lo vuelvo a resumir. El cinturón nos protege del engaño que nos lleva a la injusticia.
La coraza nos protege de esa injusticia que nos lleva a la confusión. El calzado de nuestros pies con el apresto del Evangelio nos protegen de la confusión que nos llevan a la incredulidad. El escudo de la fe nos protege de la incredulidad que nos llevaría a la esclavitud. Y el yelmo de la salvación nos protege contra esa esclavitud. Y la palabra de Dios, que es el Espíritu, la espada del Espíritu, la espada que Dios nos da, es la que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. ¿Se dan cuenta cómo es un ciclo perfecto? Dios nos ama tanto que nos ha dado absolutamente toda la armadura espiritual que necesitamos para defendernos y para también ir en contra del reino de las tinieblas. El momento en que tú y yo nos tenemos que levantar con poder y autoridad, hermanos. Debemos notar la progresión descendiente de uno que no está protegido por la armadura de Dios. El engaño lo lleva al pecado, a la impiedad, la cual o el pecado resulta también en confusión. Y esa confusión tristemente los lleva a la incredulidad. Y la incredulidad siempre va a resultar en un yugo espiritual, en una atadura. Ese es para una persona que no tiene la bendición de lo que tú y yo ahora tenemos en esta enseñanza. Tenemos nuestra armadura que Dios ha provisto y ahora es necesario que tú y yo nos aprendamos a vestir con toda la armadura espiritual. Se los vuelvo a recordar, esto es personal, no es que venga alguien a ponerte la armadura. Ni siquiera un ángel de Dios va a venir a ponerte la armadura. Esa tienes que aprender a ponértela tú, porque depende de cómo te la pongas que realmente te defienda o, en su defecto, sea inútil. Un último comentario. A mí me ha causado mucha curiosidad ver que los boxeadores, antes de ponerse los guantes, se ponen una venda. Y curiosamente a mí me ha tocado ver en varias ocasiones que puedo asegurar prácticamente que ningún boxeador permite que ni siquiera su entrenador le ponga esa venda. Esa venda se la tienen que ajustar de una manera tan especial que es la que le defiende de que sus nudillos no se fracturen, que sus huesos de sus puños no se fracturen. ¿Por qué se la pone el propio boxeador y no permite que otra persona se la ponga? Porque él sabe hasta dónde tiene que ser ceñida, qué tanto tiene que estar ajustada esa venda. Obviamente, si viene el entrenador o hasta su manager, no va a saber qué tanto necesita el boxeador de ajustar esa venda. Por lo tanto, puede dejársela ya sea o muy apretada, que le impida el paso de la sangre y después se le duerman las manos porque no hay flujo sanguíneo, o en su defecto pueda ser tan floja que no quede bien ajustada, que desgraciadamente provoque que por un puñetazo se pueda fracturar la mano o hasta la muñeca. Es por eso que el Señor nos dice que nosotros tenemos que aprender a ponernos la armadura. ¿Quién más sino nosotros sabremos qué tanto necesitamos de ajuste para poder ceñirnos correctamente esa armadura? Si yo quisiera ponerte la armadura a ti como mi hijo espiritual, ¿qué pasaría si me paso de apretarte y al rato sientes ahogo, asfixia? ¿O qué pasaría si no te ajusto correctamente la armadura y en un embate del enemigo tu armadura queda floja y ya sea que se te caiga o simple y sencillamente se mueva y permita que el dardo entre, que no haya sido efectiva esa armadura? Tendrías justa razón para decir, el pastor no me puso correctamente mi armadura. Por eso el Señor se asegura, y en 3 diferentes versículos nos dice, vístete
te da la instrucción, la orden de que tú seas el que te vistas, para que te asegures de que tu armadura está firmemente ceñida con la presión necesaria para que no te ahogues, para que no sientas sofoco y para que realmente te defienda. Hoy en el nombre de Jesús te animo, por las misericordias de Dios, te ruego que aprendas a ponerte esa armadura espiritual, hermano. Te bendigo en el nombre de Jesús. Sé que el Señor ha hablado fuerte a tu vida, pero es necesario. Aprende a vestirte correctamente. En el amor de Dios te lo pido y te lo digo. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta bendición. Y que el Señor nos siga guardando, bendiciendo y enseñando. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por esta enseñanza maravillosa, preciosa enseñanza que nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús te ruego, mi Dios, que cinceles toda esta enseñanza en la mente y en el corazón de mis hermanos. Que ellos puedan ser capaces, bendito Dios, de poner en práctica todo esto que estamos aprendiendo. Ayúdanos, Señor, a defendernos en contra de los ataques del enemigo correctamente. No permitas, Padre, que esta palabra caiga en camino pedregoso o en tierra infértil. Yo declaro, como lo dices tú, que toda esta palabra ha de provocar el efecto para el cual tú la has enviado en la vida de cada uno de nosotros, de mis hermanos, en mi vida misma. Gracias, Señor, porque nos has dado la bendición de poder conocer todo esto, primeramente para glorificar tu nombre y, Padre, para poder nosotros resistir al ataque del enemigo. Hoy no nos sentimos ya ni desvalidos, ni desprotegidos, y mucho menos indefensos. Gracias porque nos has dado no solamente una armadura, sino que también nos has dado armas en contra del enemigo. Gracias, bendito Dios, porque hoy podemos realmente levantarnos con poder y autoridad para la gloria de tu nombre. Yo te bendigo, te adoro, te exalto, porque tú eres Dios por sobre todas las cosas. No hay otro Dios fuera de ti, Señor. Te amamos y te adoramos. Por favor, Padre, bendice la vida de mis hermanos. Extiende tu brazo de amor y de poder sobre sus vidas. Dales la autoridad que necesitan sobre todo este conocimiento para que lo apliquen correctamente. Padre, y a ti yo te doy la gloria y la honra, porque solamente tú eres digno de merecerla. Hermanos, todo esto nosotros lo decimos y lo declaramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y decimos amén, que así sea. Les amo en el Señor, mis hermanos, que tengan una excelente noche, que Dios les guarde. El jueves tendremos otro tema y que la gloria sea para nuestro Señor. Nos vemos la próxima. Dios les bendiga.